Bienvenidos a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor. Como es habitual, todos los sábados realizo un video que pretende seguir educando, generando educación financiera de calidad y gratuita. ¿Qué es lo único que deben hacer? Únicamente suscribirse a mi canal en YouTube Orlando Santiago Fénix Valor y recibir este tipo de información que sin lugar a dudas ayuda y promueve la educación financiera, y eso es algo que en un país como Colombia se necesita muchísimo. Para esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante. Observen el título. ¿Qué es el riesgo país? Seguramente muchos de ustedes han escuchado eso de riesgo país, pero no todas las personas lo entienden. Así que si están listos, vamos a comenzar con este video muy ilustrativo, muy fácil de entender y que seguramente va a ayudar a que ustedes tengan una mejor comprensión de cómo funciona el mundo, cómo funciona el riesgo país y qué repercusiones tiene esto para los países. Comencemos. Ok, si estamos listos, entonces vamos a pasar a la pantalla. Les voy a mostrar primero un sitio de web donde hablan del riesgo país. Paso a la pantalla. Aquí hay una página, particularmente argentina, que lastimosamente dejó de publicar el riesgo país. Lo hace únicamente para Argentina, pero mostraba el riesgo país para todos los países, o una muestra bastante importante. Pero empecemos por el derecho. ¿Qué es el riesgo país? Siempre, a veces, cuando me escriben personas al correo o al WhatsApp o por las redes sociales, me preguntan cosas que en el 99% lo pueden resolver solo entrando a Google y escribiendo. Observen lo que vamos a hacer acá. Escribí en Google qué es el ENVI, riesgo país. Aparece, si le dan enter, inmediatamente mucha información. Particularmente, por ejemplo, aquí hay un link, vamos a abrirlo y vamos a leer lo que dice. Riesgo país. Dice, el ENVI es el principal indicador de riesgo y está calculado por JP Morgan. Primero, y arranco por esto, esta metodología es de JP Morgan. Ellos son los creadores y quienes tienen los derechos de autor sobre la creación de este indicador. Continuemos. Es la diferencia de tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países subdesarrollados y los bonos del Tesoro de Estados Unidos que se consideran libres de riesgo. Como dato importante, en la actualidad se considera que los bonos libres de riesgo en el mundo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, pero la metodología de JP Morgan la inició con los bonos de 30 años y aún las mantiene. Así que es importante hacer esta consideración. Ese tipo o ese diferencial se calcula contra los bonos del Tesoro. Pero ustedes dirán, ¿qué es eso de los bonos del Tesoro? Pasemos a la pantalla y se los explico. Entonces, vamos a ingresar a uno de los sitios de información económica más reconocidos del mundo. Este se llama Bloomberg. Para los que no saben cómo funciona o cómo encontrar esa información, van a ir por esta opción que dice mercados, se paran acá, e inmediatamente van por aquí, por esta opción que dice Rates and Bonds, o tasas y bonos. Si le damos un clic, vamos a mirar tasas y bonos de algunos países en el mundo. Aquí, en esta opción, vamos a elegir Estados Unidos, y aquí hay un cuadrito muy ilustrativo, muy fácil. Simplemente esto que dice tesoros y tasas, pues básicamente tesoros son los bonos que emite el gobierno americano. Los emite a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, 2 años, 5 años, 10 años, 30 años. Para su comprensión, cupón es como cuando ustedes van al banco y abren un CDT y el banco les da una tasa de interés. La tasa de interés que les paga el banco en un CDT es lo que el gobierno o en los bonos se llama cupón. Cupón es el interés que va a recibir quien adquiere ese bono al vencimiento del mismo. Así que continuemos. Aquí aparece el price, que es sencillamente la valoración, traer a valor presente esos flujos, que ya se los voy a explicar de una manera que todos lo entiendan. Y el yield, que es la tasa a la cual se descuenta. Acabamos de definir que el riesgo país es una prima. Una prima significa una tasa de interés adicional que debe pagar un país sobre los bonos del Tesoro.
Les recuerdo que en el mundo en la actualidad se considera libre de riesgo o la referencia número 1 los bonos de Estados Unidos a 10 años, estos que están acá, pero JP Morgan lo ha calculado en su metodología con los bonos de 30 años. Para poder entender esto, vamos a mirar esta tasa. Yield es la tasa a la cual se están descontando los bonos y 30 años es la referencia que utiliza JP Morgan. Este 409 es una tasa anual. Entonces, para poder entender esto, básicamente significaría que 4.09 es lo que exige mínimo un inversor en el mundo para adquirir la deuda más segura. Si un país quiere ser atractivo para un inversionista, debe ofrecer una prima de interés adicional. Observen la definición. Aquí dice, es la diferencia de tasas de interés que se pagan entre un país y los bonos del tesoro. Esa prima básicamente habla de un rendimiento por encima de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Así que, en este caso, si un país quiere ser atractivo, debe pagar al menos, y observemos acá, al menos debe reconocer el 409 más un adicional. Ese adicional, justamente ese adicional, es el ENVI, o sea, la prima de interés adicional que debe pagar un país sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, en la medida que ese ENVI o esa prima sea más grande, significa que el país o sobre ese país los inversores tienen más desconfianza. En la medida que esa prima sea más pequeñita, pues por supuesto significa que los inversores en el mundo sienten más confianza. Entonces, vamos a mirar una página y vuelvo a la pantalla. Una página, lastimosamente, el Riesgo País no lo publican tan fácilmente de forma gratuita. Esta página lo calculaba en Argentina hasta, bueno, en más de 10 años siempre lo había revisado por acá, pero lastimosamente, por ejemplo, aquí estamos observando, para entenderlo, el Riesgo País de Argentina. Observen ustedes que hay un número que dice 2.676. Esto está en algo que se llama puntos básicos. Puntos básicos significa que para convertir esto en un porcentaje deben dividirlo por 100. Así que aquí está perfecto para hacer un ejemplo. 409 son los bonos de Estados Unidos a 30 años. Entonces, para que ustedes lo entiendan, Argentina el día de ayer, porque esto está el 28 de octubre, tiene, vamos a ponerlo en cero y arranquemos, 26,76 de ENVI más un 4.09 significa que los inversores en el mundo le prestaron a Argentina siempre y cuando puedan tener un retorno al final del 30,85%. De esta forma, pues es bastante claro que ustedes entiendan que este es el adicional, la prima sobre los bonos del tesoro. Entonces, en la medida que este numerito sea muy alto, pues por supuesto habla de desconfianza sobre ese país. En este caso está actualizado, dice 28 de octubre, pero si miráramos otro país, por ejemplo Brasil, pueden ver que está al 9 de septiembre, así que lastimosamente esta página pues no muestra la información actualizada. Por suerte, consultando en Twitter, algunos me dieron una referencia de páginas que lo podían revelar, y encontramos una página del Banco Central de República Dominicana para que ustedes lo puedan ingresar. Aquí está la dirección. Pueden tomar notas si alguien eventualmente quiere esta dirección. A lo mejor la coloque en los comentarios de este video y ustedes pueden acceder a ellos. Y aquí hay algo que dice serie histórica, se las muestro. Serie histórica, spread. Recuerden que el spread es la prima de interés del ENVI. Entonces, esto es un archivo de Excel, simplemente le dan un clic y lo descargan y les aparece una base de datos como esta. Si yo le doy zoom, aquí pueden ver fecha, el global, que es básicamente todas las lecturas, el latino, solo de países latinos, y algunos países, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Panamá, Uruguay, Venezuela. Y aquí el diferencial del indicador. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos algo en este caso y seleccionáramos todos estos datos, los voy a seleccionar desde la fecha inicial que están en el año 2007 hasta el día de último que tengamos. El último revelado es el 26 de octubre, miércoles 26 de octubre, e insertara una gráfica para que ustedes lo puedan observar. Vamos a ver cómo nos queda ese gráfico. Aquí tenemos un gráfico
y lo voy a ampliar un poco. Y claramente tenemos una gráfica de este estilo. Una gráfica donde, con mucha seguridad, esta línea que ven acá me está borrando todo, porque esta línea no es más que Venezuela. Y tiene un indicador de 501%. 501%, pues básicamente es una locura. Así es la desconfianza que le da Venezuela al mundo, que alguien que invierta en bonos públicos o privados venezolanos exigiría un rendimiento anual del 501%. Así que esto habla de cómo es la percepción de los inversores sobre Argentina. Claramente este indicador pues nos borra todo. Si pudiéramos quitar Argentina como lo acabo de hacer, aquí vemos otras gráficas o otras series. Vamos a mirar en esta gráfica, si lo puedo ampliar, y efectivamente lo puedo hacer, qué países tenemos acá. Aquí tenemos a El Salvador con un riesgo país del 22,56 al cierre y esta línea verde que corresponde a Ecuador. Entonces tenemos a El Salvador, Ecuador, luego por aquí tenemos a Honduras y seguramente en estas más pequeñitas pues tenemos los demás países. Pero vamos a hacer dos cosas para entenderlo. Primero, vamos a hacer un diferencial para explicar nuevamente el riesgo país. Entonces, aquí tenemos todos los países y las lecturas que tenemos allá arriba al cierre del miremos la fecha, 26 de octubre. ENVI, 26 de octubre. ¿Y qué tenemos? Que el global esto está en tasa de interés, muy importante, en tasa de interés, digámosle que no me cambia nada. Tasa de interés significa que el global es 4,57, República Dominicana el 4,31%, Argentina el 25,64%, Bolivia el 5,83%, Brasil 2,71%, Chile 1,92%, Colombia 4,71%, Costa Rica 4,05, Ecuador 15, El Salvador 21, Guatemala 2,71, Honduras 7,99, México 4,27, Paraguay 2,78, Perú 2,32, Panamá 2,76, Uruguay es de todos estos países el que tiene mejor lectura y Venezuela, que lo acabamos de mencionar. Entonces, expliquemos esto para Colombia, donde está la mayoría de las personas que están observando este video. De Colombia dice 4,71. Entonces voy a colocar aquí en formato de porcentaje un 4,71%. Vamos a darle justamente formato de porcentaje para que todos lo entiendan. 4,71. Y vamos a darle también dos decimales. Y aquí lo tenemos. Vamos a mirar los bonos del Tesoro a 30 años de Estados Unidos. Recuerden que lo observamos en la página de Bloomberg. Y miramos el yield, que es la tasa a la cual se está negociando. 4,08. 4,08. Significa, es una suma simple que al último cierre, creo que es el 26 de octubre, que es el último ENVI que tenemos, ¿sí? Observémoslo acá. Los títulos colombianos, quienes los descontaron significa que como los títulos se negocian a descuento, y ya explico esto, pues simplemente están esperando sobre los bonos colombianos tener un rendimiento final del 8,79. ¿Cómo 8,79? 4,71 por ENVI y 4,08, que es lo mínimo que exigiría un inversor, o sea, los bonos del Tesoro a 30 años. Aquí tengo una forma de explicarlo y vamos a hacerlo en formato de pesos. Imagínense que, de hecho, que tengo, para hacerlo fácil y que todos lo entiendan, tengo 100 pesos. Voy a invertir 100 pesos en un CDT a un año y tengo una tasa de rentabilidad del 5%. Si ustedes van a un banco, pues lo que tenemos es, si hoy van a un banco, 28 de octubre, día que se graba este video, y esperan que dentro de un año, y de hecho en la actualidad pues las tasas están más altas, pero si van dentro de un año, sin tener en cuenta la parte tributaria, el valor futuro de estos 100 pesos, pues simplemente los calculamos, 1 más el interés, que es el 5%, elevado al número de periodos que voy a llevar este flujo, que en este caso es un año, y voy a tener 105 pesos. Eso se llama valor futuro. ¿Qué es lo que ocurre en los mercados de capitales? Que en los mercados de capitales ya hay un valor futuro y simplemente se traen esos valores a valor presente, o sea, pasa lo contrario. Entonces pensemos en un título colombiano que está pagando en el futuro 115 pesos.
y este es el rendimiento, o 110 pesos para hacerlo un poco más cercano a la realidad. El monto emitido que sean 100 pesos. Esta tasa a la que se descuentan estos 110 es el ENVI, o sea, el ENVI más los bonos del tesoro. O sea, la tasa completa de este 879 es la tasa a la que se descontó. Para hacerlo todavía más comprensible, imagínense que a futuro hay 100 pesitos. Si ustedes descuentan este flujo al 879 y colocamos acá 8.79 y le damos 2 decimales, vamos a observar cuánto vale este título a precios de hoy. Ahora no voy a calcular un valor futuro, sino un valor presente. La fórmula será igual al valor futuro dividido 1 más la tasa de descuento total, que es el ENVI más los bonos del tesoro 879, elevado a la 1, porque lo voy a traer un año. Y esto significa que este título vale 92 pesos. O sea, que si un país como Colombia en el futuro entrega 100 pesos, hoy los inversores están pagando por esos 100 pesos 91 pesos con 92. Para que ustedes dimensionen lo que significa el riesgo país, miremos un momento otros países. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, 25.64. Acuérdense que en Colombia entregarían hoy 91.92 por 100 pesos que entreguen al futuro. Ahora Argentina tiene un riesgo país del 25.64, o sea que si lo coloco aquí 25.64, están exigiendo un 29.72%. Si cambio el valor presente a 29.72, por Argentina solo entregarían 77.09. Y esto habla de la desconfianza. Ahora miremos un riesgo país más pequeño que Colombia, por ejemplo Brasil o Chile eventualmente, que tiene 1.92. Vamos a ver si de repente hay uno menor que Chile y efectivamente está Uruguay 1.43. Entonces, con el 1.43 de Uruguay, vamos a hacer el siguiente caso. Tengo 1.43 más los 408, 5.51. O sea que si hiciera esto con Uruguay, pues con Uruguay estaría entregando un valor de 94.78. Y dejémoslo claro. De esta forma funciona el riesgo país y es la manera en la cual, aquí está, es la manera en la cual los inversores premian o castigan la confianza que hay en un país. De hecho, ni siquiera se puede hacer Venezuela, porque miren lo que ha ocurrido con Venezuela. 506%. 506% significa que incluso le saldría a deber. Si ustedes colocan 506, pues miren la tasa que da, 510.08. Si ustedes traen un flujo al 510.08, pues miren el valor que están reconociendo por el título. En este caso, por cada 100 pesos que entregue Venezuela, en el futuro, hoy le están reconociendo únicamente 16 pesos con 39 centavos. De esta forma funciona el riesgo país y es un indicador muy importante porque es la manera en la cual los países colocan deuda pública y privada en el exterior. Ahora, solo de manera informativa, vamos a mirar el riesgo país en unas fechas determinadas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido del 17 de junio hasta el día de hoy. ¿Por qué el 17 de junio? Porque ese día fueron las elecciones en Colombia. Entonces, para poder hacer esto, vamos a traer primero los títulos, o sea, los rótulos de los países. Global, Latino, desde República Dominicana. Y observemos, y vamos a mirarlo hasta Venezuela. Entonces lo corremos hacia la derecha, aquí lo tenemos, Honduras, falta un poco más para que lleguemos a Venezuela y aquí está Venezuela. De aquí en adelante ya esto no nos interesa. Ahora vamos a darle, para poder estandarizar significa poder comparar, vamos a hacer crecer todos estos datos con una base similar. Una base similar significa que todos crezcan desde el primer día con base 100. ¿Cómo es eso que con base 100? Entonces simplemente ustedes colocan 100 pesitos para todos, lo corren hacia la derecha, muy bien. Vamos a hacer crecer estas series de acuerdo a lo que haya ocurrido con el riesgo país. ¿Cómo hacemos eso?
Simplemente este es el valor inicial para todos para estandarizarlo, o sea, para poderlos comparar y ver qué ha pasado desde las elecciones en Colombia 17 de junio hasta el día de hoy. Entonces lo hacemos con un valor futuro. Decimos que esto es igual al valor inicial por, abro paréntesis, 1 más, abro 2 paréntesis, y miramos, República Dominicana, 4,78% el 21 de junio, dividido el 4,85, esto para tener una tasa. Entonces, después de hacer esa división, le restamos 1 y miramos que tengamos efectivamente todos los paréntesis necesarios. Y aquí ya lo tenemos. Como el riesgo país baja, aquí lo observan, de 4,85 a 4,78, pues la serie baja a 98,47. Recuerden que aquí ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tasas. Entonces, en la medida que este numerito baje más, significa que el riesgo país ha disminuido. Vamos a correr esto hacia la derecha y ya los tenemos calculados todos. Y ahora calculémoslos, corrámoslo hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta donde termina la serie. Que el último dato que tenemos es 26 de octubre. Y en este punto ya tenemos todo absolutamente calculado. Si aparecen esas pestañas así, eso es lo de menos. Y vamos a... nos faltaría la fecha eventualmente, creo que sería importante, pero podemos traerla. Entonces vamos a traer la fecha de por aquí. Bueno, de acá. Vamos a traer la fecha desde aquí, desde esta celda, para que nos quede fecha y esto quede rotulado. Y vamos a correr la fecha hacia la parte de abajo para que tengamos noción de cómo se ha comportado 25 de octubre y 26 de octubre. Este último dato está rebelde, pero ya quedó. Entonces vamos simplemente a seleccionar el rango que queremos graficar y vamos hasta el final de los datos. Y aquí lo tenemos. Esperemos que ahí lo haya elegido bien. Le doy insertar, gráficos, líneas y aquí lo tenemos. Con esta gráfica podemos cerrar este video. Observen ustedes, de hecho puedo quitarle este título del gráfico, amplío un poco y de esta forma se han comportado los riesgos en la región desde las elecciones en Colombia. ¿Por qué hablo de las elecciones? Porque es importante entender qué ha pasado desde la fecha de la segunda vuelta de elecciones en Colombia para poder comparar. Tenemos un pico alto por aquí y un suelo, entonces vamos a cambiar este rango. Digámosle que el mínimo sea 60 datos, 60%, perdón, y el máximo estaría bien, creo que. Aquí aparece el máximo. ¿Qué país del 17 de junio a hoy ha presentado el peor comportamiento de riesgo país? Y aquí ya lo vamos a solucionar. Entonces, encontramos que el país con peor comportamiento de riesgo país, el oro, se lo lleva Ecuador. Su riesgo país se ha incrementado 51%. Recuerden que arrancamos todas las series en 100. La medalla de plata de peor gestión se la lleva Venezuela, con un riesgo país que se ha incrementado 45,89%. Y el tercer lugar, no podíamos quedar por fuera del podio, se lo lleva Colombia, 21,77%. Lastimosamente, pues nos estamos comparando contra unos estándares bastante regulares, particularmente Venezuela, y tener en cuenta que Ecuador probablemente parte de su riesgo se dio por las protestas y manifestaciones que se dieron a inicios del mes de julio y que claramente generaron mucha incertidumbre. Posterior a Colombia está Panamá con un 20%, luego está Argentina, incluso nos va peor que Argentina, con un 15,87%, luego Perú con un 3,78%, luego Chile con un 2,85%, pero lo que vale la pena destacar es que incluso México, el riesgo país, en vez de subir, ha caído porque la serie está en 97,08, o sea, su riesgo país ha caído un 2,92%. Lo que vale la pena destacar es que la diferencia de Colombia de un 21% frente a las demás lecturas, por ejemplo, Guatemala, el riesgo país no ha subido, o sea, ha bajado. Paraguay, bueno, todos los demás países han disminuido su riesgo país y de esta forma también se puede sustentar que aquellos que dicen que el riesgo o que las monedas se han devaluado por la guerra de Rusia, por las tasas de interés en Estados Unidos, por las amenazas de recesión,
esas situaciones solo impactan una parte de la realidad, porque buena parte de las sustentaciones de lo que ocurre en los países sur y latinoamericanos se ha dado mayoritariamente por aspectos locales, y de esta forma se puede demostrar. Así que de esta manera pues les explico lo que es el riesgo país. Espero que haya sido comprensible para todos, y recuerden que lo único que nosotros exigimos es: vea estos videos con calma, póngase cómodo e intente aprender. Hacemos esto de forma gratuita. Y si esto le pareció bueno, educativo y le va a aportar a su educación financiera, solo pedimos dos cosas: déjenos un like y un comentario. Y no se olviden seguir o suscribirse a este canal Orlando Santiago Fénix Valor, que todos los días les hace el análisis de lo que ocurre en el mercado de acciones, de dólar, en mercados internacionales, e intentamos todos los fines de semana aportar a su educación financiera. Nos vemos en el siguiente video.